¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, nueva usurpación de la justicia en el Perú con otro notable invitado, Martín Guerra, sociólogo y catedrático universitario directamente desde Lima. Martín Guerra, una cálida bienvenida al programa. Saludos, Jorge, qué gusto estar en tu programa. El gusto también es nuestro. Martín, un artículo de Infobae titula, leo textualmente, el Pleno del Congreso consumó su plan contra la Junta Nacional de Justicia, inhabilitó por 10 años a su actual vicepresidente Aldo Vázquez y la magistrada Inés Taylor. ¿Qué hay detrás, Martín? Bueno, en realidad desde el 7 de diciembre de 2022 que se consumó el golpe de Estado de la camarilla de la señora Dina Boluarte y compañía, han ido copando a través de diversos esfuerzos de ellos y su grupo los espacios distintos del Estado, ¿no? Para impedir varias cosas. Una revisión de los crímenes cometidos de lesa humanidad durante las protestas que se dieron contra ese golpe de Estado, que tiene cifras oficiales casi 50 fallecidos y extraoficiales habla más de 70, además de heridos, que son múltiples y de gravedad muchísimos. Asesinatos que se han podido comprobar a través de videos que han filmado distintas personalidades civiles y periodistas, donde muchos de los muertos son jóvenes, ¿no? Que van desde la adolescencia hasta la juventud, de, digamos, 25, 30 años, y que muchos de ellos tampoco estaban en las manifestaciones. Es decir, ahí se piensa que ha habido una decisión de aniquilamiento selectivo para generar zozobra en la población y que no vayan a socorrer a los protestantes, lo cual se consiguió a fin de cuentas porque se logró desarticular las protestas, no solamente con las matanzas y los heridos, sino abriendo expedientes judiciales y acosando judicialmente a todo aquel o aquella que protestara, ¿no? Entonces, quieren evitar eso, quieren evitar también que otros personajes entrometidos en mafias durante décadas, como la familia Fujimori, sea investigada. Entonces, o que se tome en consideración algunas decisiones que el Perú está tomando en cuenta como Estado, entre comillas, frente a organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad y por asociaciones ilícitas para delinquir con presupuesto del Estado. Entonces, lo que se trata es de coparlo todo, ¿no? Y es por eso que han perpetrado esta acción contra la Junta Nacional de Justicia, junta que, por cierto, Jorge, avaló el golpe de Estado llamando ilegítimo al presidente Pedro Castillo y que no dijo nada durante las primeras jornadas del 7 de diciembre y los hechos luctuosos posteriores. Entonces ahora un sector se rasga las vestiduras por lo que ocurre con la Junta Nacional de Justicia, pero esto era obvio, es una escalada más dentro del proceso de la dictadura. Justamente lo que buscaba entonces el Congreso era prácticamente lo que llama entonces la suspensión total de esta Junta Nacional de Justicia. Claro, tener una Junta Nacional de Justicia absolutamente a su medida. También para una audiencia que nos ve fuera del Perú, dentro de lo que se argumenta, al menos de que significa este tipo de suspensión, es que tenía entre manos esta Junta lo que llaman la posible complicidad de elementos de jueces y magistrados que estaba investigando, es decir, que quedaría eso, digamos, en la nada. Claro, las investigaciones que se habían iniciado, sobre todo los temas de corrupción y otros, quedarían en nada, ¿no? Por el momento. Esperemos que la situación de facto no continúe. Corresponde al pueblo y sus organizaciones impedir esto, pero sí, pues quedaría en la nada y eso es lo que buscan, ¿no? También otro tema. Tenemos aquí quien ha sido, digamos, la última rival de quien fue el presidente Pedro Castillo. Estamos hablando de Keiko Fujimori, hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori. Keiko Fujimori tiene una cita con la justicia el 1 de julio y podría enfrentar 30 años por lavado de dinero. Y hay un desarrollo respecto a eso que lo leo y dice que la Corte Nacional Superior de Justicia Penal Especializada designó a Juana Caballero como nueva presidenta del colegiado, rol que venía siendo ejercido por la magistrada Naiko Coronado. Es decir, le cambian la presidencia del juzgado a cargo del juicio de Keiko Fujimori para el 1 de julio.
¿Cómo lees tú eso? Primero, la libertad del padre, ¿no? De Alberto Fujimori, impunemente, que ahora está haciendo política abiertamente, a pesar de que tiene todavía procesos pendientes y que, bueno, ha inaugurado esta semana sus redes sociales y está convocando a sus fieles a trabajar coordinadamente y supuestamente no debió opinar, pero está opinando en política. Y luego el cambio este que mencionas, que es a medida, ¿no? En Perú sabemos que quienes gobiernan son los Fujimori, en coordinación con otros grupos como Renovación Popular, Avanza País, Podemos, además del mismo Fuerza Popular y otros partidos y organizaciones. Entonces, gobiernan los neoliberales, los que establecieron, estructuraron el neoliberalismo, pero además quienes lo hicieron de forma mafiosa. Y es por esto que ahora lo que se busca es salvar a su lideresa, que imaginamos esperan ellos sea la futura candidata o recambio a la dictadura de la señora Boluarte. Entonces sí, es lamentable y escandaloso lo que ocurre, pero además, Jorge, se están premiando entre ellos. Todos los días hay premiaciones de municipalidades, de instituciones civiles, hacia congresistas y dirigentes del Fujimorismo, que son destacados por no hacer absolutamente nada positivo para el país, y no lo digo como animadversión política, hay videos de ellos literalmente no haciendo nada, divirtiéndose en fiestas, en viajes, con dineros del Estado, y se les premia como grandes personalidades. Entonces, vivimos el escenario de la dictadura, pero de una manera tan ruin y tan burda que la población cada vez más se da cuenta de qué es lo que sucede en el país. Martín, repasemos también para una audiencia que nos ve fuera del Perú el tema de Pedro Castillo, un maestro rural que llega a pulso a la presidencia del Perú, que viene de una región del sur de Puno, que es sumamente vulnerable, sumamente pobre, y sin embargo logra vencer al establishment. De allí, primero que cuando gana en segunda vuelta, esta señora Keiko Fujimori, por lo menos durante un mes, se niega a aceptar los resultados, declara fraude al estilo Donald Trump, al final acepta, pero tan pronto llega a la presidencia, está durante un año y medio y desde el primer día y desde antes ya lo ponen contra las cuerdas, precisamente la derecha dirigida por, entre otros, Keiko Fujimori, no lo dejan gobernar, le dan un golpe legislativo y hoy, ¿dónde está el proceso de defensa realmente, el derecho a la defensa que tiene Pedro Castillo, que está tras las rejas? Y correcto lo que dices y es interesante verlo así, porque lo que está pasando en este momento en el Perú es la continuidad de la interrupción de un gobierno democrático que surgió con mucho esfuerzo de las bases populares en la representación de un maestro rural, que es Pedro Castillo. Él es de Cajamarca, el norte del país, ¿no? De una zona muy humilde, eso sí es cierto, y muchos de los votantes vienen también, entre otros lugares, de Puno, ¿no? Que ha sido una de las zonas más golpeadas por el gobierno de Boluarte y que ha entregado tanta sangre en la resistencia a la dictadura, y ha sido además Puno la zona que más tiempo ha resistido las jornadas de protesta. Pero el profesor Castillo es de Cajamarca. Cajamarca, Ayacucho, Puno, Apurímac son las zonas más empobrecidas, Huancavelica, y además más copadas por las mineras. Cosa curiosa, ¿no? Las mineras transnacionales entran justo en muchas de las regiones consideradas de pobreza o de pobreza extrema. Eso dice mucho del modelo de país que tenemos. Y es cierto, la señora Fujimori, representando los poderes fácticos de toda la vida, desconoce la elección de Castillo y desde ese momento, bueno, se vienen los hechos del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y hasta la fecha la señora Boluarte es una especie de títere o de marioneta de la señora Fujimori y los intereses de los fujimoristas. Aquí se está trabajando para profundizar aún más un neoliberalismo con características mafiosas que están copando todos los aparatos del Estado y que están lamentablemente validando ante la población. A mí me preocupan mucho los jóvenes, que estas cosas son correctas de hacer y que de esta manera se llega, entre comillas, al éxito, ¿no? Entonces es un discurso de minar la dignidad del pueblo y de apoderarse de todos los recursos del Estado en el tiempo más rápido que ellos puedan hacerlo, pensando si es que se van por cualquier forma dentro de muy poco tiempo o si es que pasaran elecciones para blindar el golpe de Estado y se sucediera otro gobierno que ellos esperan que sea el de recambio. Como sea, creo que entienden también, Jorge, la situación latinoamericana del Perú como centro geopolítico de Sudamérica. Aquí se peleó la batalla de Ayacucho, se zanjó la independencia, la primera independencia, y creo que hasta ahora
en todas las jornadas progresistas que se han dado desde finales del siglo XX en adelante. El Perú no llegó nunca a, digamos, salvo con el breve proceso del presidente Castillo, a sumarse a una transformación popular. Entonces creo que eso también se quiere evitar en el plano de lo internacional. No es tan simple el problema. Y volviendo a la pregunta concreta, ¿está teniendo un juicio con todas las garantías de la ley Pedro Castillo? Correcto, faltó eso. No, en realidad no. Se le acusa de muchísimas cosas y cada vez que el presidente y su defensa intenta recusar estas acusaciones, bueno, todo se invalida, se le niegan todos los recursos que plantea y sigue secuestrado, ¿no? Aislado de su familia y sin ninguna posibilidad de un juicio justo. O sea ¿Por que, qué? Porque el presidente Castillo representa, desde el punto de vista popular, todo lo que la dictadura niega, ¿no? La decisión soberana del pueblo, una economía popular, una reforma del Estado verdadera, etcétera. Entonces, mantenerlo ahí es para ellos muy simbólico. Significa que están en el poder y que no van a ceder un milímetro. vuelvo y repito también, para que nos ayudes, como lo has hecho en otras ocasiones, que es la tendencia que es parte de la vida del Perú, que es enlodar, desacreditar, tratar de desacreditar en todo nivel a cualquier persona que se oponga a justamente a esta derecha que está gobernando. Entonces han inventado un verbo que es terruquear. Y entonces inmediatamente que una persona se presente y enfrente a esta corrupción de la derecha, lo terruquean a través de, por ejemplo, los medios hegemónicos, el grupo El Comercio, etcétera, en donde automáticamente llegan no solamente a decir que es terrorista, esto es lo menos, pero va acompañado de el chavismo, el terrorismo, el socialismo, el comunismo, y también estos señores han hecho de Pedro Castillo, justamente, una víctima de ese terruqueo, y estos señores que están acusados o que están cada vez más confirmando que son corruptos, lo terruquearon diciendo que él era un terrorista corrupto. ¿Es así el doble juego de, como dice Eduardo Galeano, o decía, la escuela del mundo al revés? Y tal cual, el terruqueo es la manifestación peruana del lawfare. Cada vez que algún personaje defiende una posición popular, inmediatamente se le refiere como terrorista, pero con esta palabra del terruqueo. Y además de todas las carpetas que se le abren judicialmente, ¿no? Y tienen esta costumbre de abrir juicios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces estamos hablando de dirigentes obreros, dirigentes campesinos, que no tienen recursos y tienen que estar viajando a acudir a estas citas judiciales. La idea es destruir la moral del dirigente y en el caso del presidente Pedro Castillo ha sido extremo, es un secuestro, cuando todavía era presidente, por eso llamamos la figura de secuestro, se burla toda su dignidad y sus fueros presidenciales y se le retiene y hasta ahora pues no hay nada claro en el proceso, entre comillas, legal que se le sigue, que es absolutamente ilegítimo y que vulnera todos los derechos de quien es el primer ciudadano del país y representa la primera magistratura. Martín, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Martín Guerra directamente desde Lima sobre el cuestionamiento de la democracia en el Perú tras una nueva inhabilitación de dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Martín, sociólogo y catedrático universitario. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Martín Guerra directamente desde Lima. Martín, sociólogo y catedrático universitario. Estamos hablando sobre la situación en Perú. Martín, en días recientes esta semana, el primer ministro Alberto Otárola renunció a su cargo. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad renunció presionado, ¿no? Te hago un poco la prehistoria.
el gobierno de facto de la señora Dina Boluarte ya tiene 3 presidentes del Consejo de Ministros. El primero, el señor Pedro Angulo Arana, que estuvo durante los hechos del golpe de Estado en diciembre, del 10 al 21 de diciembre. El señor tenía, además de, entre otras cosas, de acusaciones de corrupción y de atentados a la libertad de expresión, tenía acusaciones de acoso sexual, solo por citar con quienes se relaciona la señora Boluarte. Luego viene el señor Alberto Tarola, que es el responsable político, eso se sabe en el país, de las decisiones de disparar contra la población, y habría que ver qué métodos utilizaron y por qué, que ya hemos expuesto en la primera parte, eh, durante los hechos pues, de protestas, las jornadas de protesta finales del año 2022 y el 2023. Este señor había convertido la presidencia del Consejo de Ministros en una especie de lobby, voy a decir lo más educado posible, para generar tráfico de influencias a través de temas de relaciones personales con diferentes señoritas y señoras a las cuales les conseguía puestos en el Estado y también, además de puestos de trabajo en el Estado, licitaciones para proyectos en varios ceros, ¿no? Varios miles de soles, que muchos peruanos quisieran, aunque sea una vez en su vida, para salir temporalmente de su situación de miseria, peruanos y peruanas que trabajan esforzadamente, pero el señor, a través de necesidades o diferentes prebendas, entregaba estos puestos de trabajo. Entonces ha sido tan escandaloso el tema que ha sido agitado obviamente por un sector de la derecha, porque la derecha en el país pugna por tener el control de diversos aparatos del Estado, no es una pugna permanente, más allá de que nuestro pueblo también esté en reclamos contra la situación existente, hay pugna entre la derecha. Entonces el señor Otárola ha tenido que verse forzado a renunciar, y su renuncia ha sido inédita porque ha lanzado un discurso político reivindicando los actos de los crímenes de lesa humanidad que se han dado, pero no reconociéndolos como crímenes, sino como la protección del Estado frente a los vándalos que él llama, y el cambio que ha habido, que es el tercer presidente del Consejo de Ministros, que es el señor Gustavo Adrián Sen, un personaje que ya ha sido ministro en el gobierno de Humala y que al ser ministro ahora nos hace recordar que durante los hechos de los crímenes que se hacen con nuestro pueblo que protestaba el 2022 y el 2023, el señor dijo que estos personajes caídos, nuestras hermanas y hermanos, se habían matado entre ellos y tuvo un bochornoso papel frente a las organizaciones internacionales, negando a las familias su derecho al reclamo, diciendo que los que habían muerto eran violentistas y el Estado tenía derecho a la represión. Entonces, ese es el actual presidente del Consejo de Ministros y los otros 2 que te he mencionado son los anteriores. La dictadura de la señora Boluarte escoge para sus cargos a personajes que niegan los derechos humanos, a personajes caracterizados por sus relaciones personales, vamos a decirlo así, nada santas, ¿no? Que burlan la dignidad humana y la dignidad de la mujer, y además personas pues comprometidas con poderes mafiosos del pasado fujimorista, aprista, entre otros tantos personajes coludidos para apoderarse de los beneficios del Estado. Y esta semana también entonces se aprueba la bicameralidad. Sí, es otro tema muy interesante porque quienes han promovido el retorno a la bicameralidad, es decir, que existan 2 cámaras, ¿no? Han sido quienes quitaron la bicameralidad en la historia del Perú. La bicameralidad era, básicamente, funcionaba con una Cámara de Diputados que discutían las leyes y después la decisión que tomaban pasaba a ser discutida o revisada por el Senado. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Llega Fujimori, da el golpe de Estado del año 92, se convoca al Congreso Constituyente Democrático para sacar la carta constitucional que le convenía a él, que establecía las bases del neoliberalismo ya a profundidad en el país, y ahí se anula, en esa nueva constitución, la que tenemos hasta ahora, la del 93, se anula la figura de la bicameralidad por solamente un Congreso. El discurso político, Jorge, fue que evitábamos gastar presupuesto, que no dilataban tanto las decisiones políticas, que era un gobierno efectivo, que mejor era un Congreso. Si hacemos un balance del presupuesto hasta la actualidad con una sola Cámara, se ha gastado más en bonos, en prebendas, en sueldos, en premios que se otorgan a sí mismos que lo que se gastaba antes en el presupuesto con 2 cámaras. Bueno, pues se hizo una sola Cámara y ahora ellos pugnan por la vuelta a la bicameralidad, pero no para hacer más eficiente la discusión política, sino para poder copar con más personas, ojo con esto, de la misma calaña, del mismo origen político,
lo que vendría a ser el Congreso de la República con 2 cámaras. Y además están validando que ellos mismos, que son congresistas en este momento, puedan volver a ser reelegidos automáticamente y pasar a formar parte de las cámaras de diputados o de senadores. Entonces, es lamentable lo que ocurre, ¿no? Es el fujimorismo mordiéndose la cola. El fujimorismo que dijo no a la bicameralidad porque no es efectiva, porque gasta presupuesto, y ahora dice sí a la bicameralidad porque va a generar una efectividad en la discusión política y se va a ahorrar el presupuesto y el tiempo. Es totalmente falso. Ya no tienen discurso ideológico, es un discurso de mafia, copar las instituciones del Estado, sacar la mayor cantidad de capitales que les pueda permitir, asociarse dentro del Estado para permitir que su grupo de poder sigan llevándose el dinero. Y son administradores de la miseria, porque permiten a la burguesía financiera que siga cobrando los tremendos intereses que cobran a través de la banca, que es inédita en la historia de América Latina. Podríamos hablar un día de eso. Y además que cada banco cobra lo que quiere, con diferencias terribles entre banco y banco. Y además permiten a las nuevas empresas y los nuevos ricos que se han creado en las provincias, en las regiones del Perú, que también se aprovechen del Estado para beneficiarse con óbolos, con prebendas, etcétera. Entonces, es el gobierno de la mafia establecido ya de manera casi total, y yo creo, Jorge, que están previendo que a su salida esto debe continuar así. Por eso el tema de copar la Junta Nacional de Justicia, por eso el tema de el regreso a la bicameralidad y los cambios continuos que están haciendo al reglamento de organizaciones partidarias y a los reglamentos en general de Jurado Nacional de Elecciones. Pretenden que si hay elecciones casi nadie pueda participar. Han subido la valla de recolección de firmas y de comités partidarios en un Perú que no tiene una institucionalidad política estable, y entonces es prácticamente imposible que nuevos partidos logren conseguir todo lo que se está pidiendo. Entonces prácticamente están esperando, si hay elecciones, que sean a su medida. Bueno, justamente el tema es clave porque te iba a preguntar sobre, digamos, el doble discurso o supuesto doble discurso del norte y específicamente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que el 28 de julio va a ser elecciones presidenciales. Entonces, automáticamente voces de los Estados Unidos están pasando por el microscopio el proceso electoral, y como no les gusta a esas voces quienes ellos deciden que deben participar o no participar, automáticamente el gobierno de los Estados Unidos le vuelve a imponer sanciones. No está organizando elecciones a su gusto, no al gusto del pueblo venezolano. Sin embargo, con lo que tú acabas de decir, ¿por qué, te pregunto, no sucede lo mismo? Es decir, no se escucha de parte del gobierno de los Estados Unidos la imposición de sanciones cuando se ve que puede haber una elección presidencial en el Perú en donde se está haciendo a la medida de algunos candidatos y no necesariamente a la medida del pueblo peruano. ¿Cómo se lee esto de que te sanciono si tú haces elecciones sin los candidatos que a mí me gustan, pero no tengo problema cuando son todos de derecha de dejar afuera los candidatos que a mí no me molestan? Es la política de la doble moral, el doble rasero que siempre ha tenido el imperialismo norteamericano. Si los planes políticos van de acuerdo a sus necesidades como hegemón universal, entonces lo validan, ¿no? Y por eso que aquí en el Perú no dicen nada. Cuando se ha roto el camino democrático el 7 de diciembre de 2022, ellos más bien reconocen el gobierno de facto y tienen determinadas coordinaciones con la señora Boluarte, mientras que critican a gobiernos progresistas como el de Venezuela, que tienen otro sistema y otra forma de entender el proceso político. Quieren, como bien lo has dicho, candidatos a su medida y procesos electorales a su medida. ¿Para qué? Para asegurarse la continuidad de quienes van a avalar sus medidas políticas en el plano internacional, pero no solo eso, lo principal, quienes van a permitir el saqueo de los recursos naturales. Eso es de lo que se trata, y además con las visitas que hacen los ejércitos para entrenar a nuestras representaciones militares nacionales, se conviertan en cohortes del imperialismo que instauran bases militares y coordinan además el mantenimiento de estos gobiernos ilegítimos a la fuerza de las armas, ¿no? Y de la economía, que es el arma principal
que ellos utilizan. Solo queda, Jorge, ante un gobierno ilegítimo la desobediencia civil. Y está incluso en la Constitución del 79 y en la Constitución del 93. El pueblo no tiene por qué obedecer a un gobierno ilegítimo que está haciendo lo que está haciendo en nuestro país y tiene todo el derecho a la insurgencia popular. Martín Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge, y un placer estar en su programa y poder llegar a nuestro pueblo de América Latina insurgente.